continuamos con el congreso. Vamos a ver hoy manifestaciones del sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos, principalmente VIH o SIDA. El objetivo de esta charla es precisamente revisar los hallazgos radiológicos, tanto por resonancia magnética como tomografía, en las entidades neurológicas que son más frecuentes que se desarrollan esta patología en pacientes inmunocomprometidos en nuestro medio hospitalario. Podemos decir que como introducción el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus neurotrópico que invade al sistema nervioso en las fases tempranas de la infección. Se dice que aproximadamente 40% de los pacientes infectados con VIH desarrollan patología neurológica en el transcurso de la enfermedad. Se sabe que el espectro es muy amplio, ¿no? Hay complicaciones severas que pueden estar en relación precisamente con una infección propiamente del virus, ¿no? Que es lo que se le conocía anteriormente encefalopatía por VIH. Ahora se le conoce como complejo demencia-SIDA porque realmente se acompaña con atrofia córtico-subcortical y precisamente anormalidad en la sustancia blanca profunda del sistema ventricular y centros semiovales y otras regiones. También sabemos que hay infecciones oportunistas, como es la neurosífilis, la toxoplasmosis, ¿verdad? Hongos como el criptococo, la tuberculosis, citomegalovirus, incluso la encefalopatía multifocal progresiva por el virus JC. También se acompaña con tumor, ¿verdad? Principalmente es el linfoma primario del sistema nervioso central. En ocasiones hay que hacer diagnóstico diferencial cuando se presenta una lesión de toxoplasma única. También tenemos complicaciones derivadas con el tratamiento antirretroviral, que es el síndrome de reconstrucción inmune. Empecemos primero con la encefalopatía VIH o complejo demencia-SIDA. Sabemos que se trata de una entidad neurológica, es la más frecuente de la infección por VIH, seguida de la toxoplasmosis y posteriormente la criptococosis. Sabemos que se manifiesta como un trastorno cognitivo moderado. Realmente los síntomas es una demencia subcortical con defectos cognitivos tanto conductuales como motores, con desarrollo progresivo hacia una demencia global totalmente. Sabemos que los factores de riesgo para su aparición generalmente son cifras por menores de 200 células de CD4. También la infección de VIH de una larga data o una larga duración y la carga viral y la edad avanzada de la seroconversión de esta patología. En imagen, generalmente vamos a ver atrofia severa, tanto en tomo como en resonancia magnética. Generalmente su afectación es simétrica y bilateral, involucra siempre a la sustancia blanca profunda periventricular y ambos centros semiorales, pero también podemos encontrarla en los ganglios basales, en tallo cerebral y cerebelo. Siempre va a respetar la sustancia gris. En tomografía puede pasar desapercibida, pero cuando la enfermedad está muy avanzada podemos verla con áreas de hipodensidad, pero simétrica y bilateral. La resonancia magnética sucede lo mismo al inicio de la enfermedad. A veces la secuencia es T1, la encefalopatía generalmente se ve isointensa, ¿ya? O en etapas tardías puede verse netamente hipointensa. Realmente la secuencia T2 y T y FLAIR es la que generalmente nos ayudan mucho, principalmente la secuencia T2, por la hiperintensidad normal simétrica y que siempre va a respetar las fibras en generalmente esta patología. Generalmente no observamos efecto de tumor y tras la administración de medio contraste no modifica significativamente. Aquí mostramos un caso, un masculino de 45 años, en donde vemos que verdaderamente hay una atrofia francamente marcada, córtico-subcortical, que no está acorde a la edad. Podemos ver, en ocasiones dijimos que en tomografía no se ve todo totalmente normal, pero este paciente ya tenía una larga data de ser un paciente inmunocomprometido, ¿ah? Empieza con deterioro neurológico, ¿ya? No le encuentran un proceso infeccioso y precisamente se le realiza la resonancia magnética, sabemos que es un paciente inmunocomprometido y al ver precisamente estas hiperintensidades simétricas y bilaterales periventriculares y hacia ambos centros semiovales, pues lo primero que pensamos que tiene una encefalopatía por VIH o complejo demencia-SIDA, pero también vemos que hay una alteración anormal en los núcleos de la base, en los tálamos y precisamente a nivel del tallo.
Otro paciente, aproximadamente 40 años, joven, ¿verdad?, que también tiene una evidente atrofia córtico-subcortical y que realmente el T1 convencional no revela nada, pareciera un T1 convencional normal, pero realmente la secuencia FLAIR nos permite ver que en verdad hay alteraciones, realmente la sustancia blanca profunda debe de verse un poquito de menor intensidad, no debe de estar similar a la corteza, y la secuencia T2 es la que verdaderamente nos permite revelar que hay una encefalopatía de complejo demencia senil. Recordemos que realmente siempre la secuencia T2 es la que nos va a permitir ver la encefalopatía por VIH, siempre y cuando conociendo el antecedente del paciente, viendo la atrofia y viendo esta hiperintensidad normal hacia el sistema ventricular o paralelo al sistema ventricular y hacia los centros semiovales de manera simétrica. Bueno, pensaremos en este padecimiento y siempre va a respetar las fibras en U, nunca va a afectar a la corteza finalmente, ¿no? Este otro paciente, generalmente, pues ya vemos una hipointensidad franca, en periventricular, ¿verdad? Es un paciente joven, llama la atención la verdadera atrofia, si no está acorde a la edad cronológica del paciente, sabemos que es un paciente inmunocomprometido, vemos algunas áreas hiperintensas periventriculares, ¿verdad?, que no están ni siquiera modificados con el contraste, tiene trastornos neurológicos. Entonces lo primero que pensamos, al no haber otro tipo de lesiones, bueno, pues pensamos en una encefalopatía por VIH en un paciente joven y con una marcada atrofia que no es acorde a la edad cronológica del paciente. Otra patología que generalmente encontramos en estos pacientes inmunocomprometidos es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante severa y es secundaria a una infección por el poliomavirus JC, que es el John Cunningham, que infecta los oligodendrocitos de los pacientes inmunocomprometidos. Generalmente las manifestaciones clínicas, generalmente es un deterioro neurológico progresivo, hay una afectación cognitiva, hay alteraciones mentales y cambios en la personalidad. Puede estar asociado a alteraciones motoras e sensitivas e incluso en estadios severos, de manera generalizada puede haber incluso convulsiones. Generalmente tiene un mal pronóstico con una supervivencia aproximadamente entre 6 y 8 meses y el principal factor de riesgo generalmente son valores de CD4 por debajo de 100, entre 50 y 100 células. Los hallazgos en imagen generalmente son lesiones únicas. Cuando son múltiples, pues ya es crónica, ¿verdad?, tienden a confluir generalmente. La mayoría de las veces es asimétrica, la localización son periventriculares y también pueden afectar la región subcortical a la región frontal, pero predominantemente se localizan en la región parieto-occipital. Pueden iniciar inicialmente unilaterales, pueden hacerse posteriormente bilaterales, pero de manera asimétrica. Se dice que el 10% de los casos de estas lesiones pueden estar de forma única en fosa posterior, principalmente a nivel de los pedúnculos cerebrosos medios. Por tomografía pueden pasar desapercibidas o la mayoría de las veces son hipodensas. En resonancia magnética en el T1 generalmente se muestran hipointensas y en la secuencia T2 generalmente las vemos hiperintensas, al igual que en la secuencia FLAIR. Típicamente se muestra afectación de las fibras en U, mientras que la encefalopatía por VIH respeta las fibras en U, generalmente se extienden hasta las fibras en U, pero siempre respetando la corteza. No es típico, pero las lesiones pueden mostrar leve efecto de masa, hemorragia, y en ocasiones pueden mostrar realce periférico tras la administración del medio de contraste. Generalmente la difusión no restringe y cuando restringe lo pueden hacer en anillo. Aquí mostramos un paciente con tomografía y con resonancia magnética en secuencia FLAIR, T1 simple y T1 con contraste, en donde precisamente en la tomografía vemos una hipodensidad totalmente anormal que está afectando también la unión corteza, en la unión justa cortical, y generalmente en la resonancia magnética, en la secuencia FLAIR, vemos esta hiperintensidad que efectivamente está involucrando la unión justa cortical y está afectando también parte del esplenio, pero que realmente no
se visualiza a nivel del esplenio, muy sutilmente vemos la afectación en el esplenio, pero que esta misma hiperintensidad en secuencia Flehr la estamos viendo en la secuencia T1, que es totalmente anormal y que no está modificando. De antemano sabemos que es un paciente inmunocomprometido y pues lo que sospechamos primero sería una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Aquí mostramos otro paciente con secuencia T1, secuencia T2, Flehr, y con medio de contraste que estamos viendo precisamente que la lesión no está modificando. Vemos esa imagen que está afectando la legión sustancia blanca profunda frontal con el comportamiento hipo en T1, hiperintenso en secuencia T2 y Flehr, no modifica con el medio de contraste y en la difusión realmente no está restringiendo. Aquí mostramos otro paciente igual en tomografía, una afectación hacia la región frontal con esa marcada hipointensidad, con afectación a las fibras en un paciente que también ya conocido como un paciente inmunocomprometido. No vemos cómo está restringiendo, si acaso está viéndose esa hiperintensidad hacia la periferia. Y vemos esta hipointensidad que con el medio contraste, precisamente algunas leucoencefalopatías multifocales progresivas refuerzan de manera periférica. Se dice que el 50% de estas lesiones generalmente tienen un buen pronóstico cuando refuerzan porque está teniendo una adecuada respuesta al tratamiento, pero aún no está bien asegurado, no está bien confirmado eso de que el reforzamiento periférico tenga una adecuada respuesta al tratamiento. Aquí mostramos otro paciente con una leucoencefalopatía multifocal progresiva que se ha mostrado de manera generalizada, ya tenía una larga data, él tenía aproximadamente 37 años, y vemos que también ya hay afectación de la región justacortical hacia las fibras en U, están involucradas, generalmente es simétrica, bilateral, el paciente ya estaba gravemente con demencia y constantemente estaba presentando convulsiones. A final de cuentas, el paciente fallece por una leucoencefalopatía multifocal progresiva severa. También dijimos que se encuentran también en fosa posterior. Cuando se encuentra en fosa posterior le gustan mucho los pedúnculos cerebelosos medios y precisamente este paciente que ya también conocido como paciente inmunocomprometido, bueno, pues estamos viendo precisamente esa hiperintensidad normal en la secuencia T2 a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios, que generalmente en el T1 lo vemos francamente muy intenso, no modifica, y vemos que tampoco está restringiendo significativamente las secuencias de difusión. Otro paciente igual con la misma afectación, aquí está afectando parte del pedúnculo cerebeloso medio, parte del cerebelo, de manera unilateral, el mismo comportamiento que en el caso anterior, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica significativa con el medio de contraste, ¿verdad? Pero realmente también no tiene una restricción tan marcada. Realmente el ver la encefalopatía VIH y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, podemos ver diagnósticos diferenciales entre ambas. Generalmente se dice que la encefalopatía por VIH, generalmente siempre la afectación es simétrica, bilateral, mientras que la leucoencefalopatía generalmente puede ser asimétrica y puede también ocurrir de manera bilateral, pero siendo siempre asimétrica. Generalmente la afectación siempre es difusa, mientras que la leucoencefalopatía multifocal generalmente es focal o de manera difusa. Generalmente la encefalopatía por VIH respeta las fibras en U y generalmente la leucoencefalopatía no las respeta, tiende a infiltrarlas. En ocasiones en el T1 la encefalopatía por VIH no se visualiza, solamente de manera tardía podemos visualizarlo, incluso en la tomografía puede pasar desapercibida, pero generalmente cuando tiene esa larga data pues podemos ver esa franca hipointensidad en el T1. Desde el T1 en tomografía podemos ver la afectación hipointensa, bien marcada, bien definida, ¿verdad? Generalmente la encefalopatía por VIH no tiene realce, y generalmente en la leucoencefalopatía generalmente puede haber un realce periférico, como en el caso anterior que mostramos, y que se dice que empieza a tener una mejoría cuando hay reforzamiento, pero no se tiene una seguridad cierta sobre esa afectación. Sabemos que la encefalopatía por VIH generalmente afecta a los lóbulos frontales, les gusta mucho la circunvolución superior, media, mientras que en la leucoencefalopatía multifocal progresiva generalmente le gustan los lóbulos posteriores
y el cerebelo, principalmente a nivel de cerebelo, los pedúnculos cerebrosos medios. No quiere decir que no afecte también a los hemisferios cerebelosos de manera más distal. Y generalmente la encefalopatía por VIH siempre se acompaña con una afectación global, mientras que la leucoencefalopatía generalmente hay un déficit neurológico generalmente focal. Otra patología que también se encuentra en estos pacientes es la toxoplasmosis. Sabemos que es una infección oportunista, que es muy frecuente, es la segunda lesión en frecuencia de los procesos neuroinfecciosos en estos pacientes inmunocomprometidos. Sabemos que el parásito generalmente es el Toxoplasma gondii y produce una encefalitis necrotizante. Clínicamente se observa fiebre, mal estado general, generalmente puede cursar cefalea, y el factor de riesgo es que las células CD4 estén por debajo de 100. El principal diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el linfoma primario. Sabemos que la toxoplasmosis produce importante mejoría en número y en tamaño de las lesiones posterior al tratamiento, desde las 2 semanas a 6 meses, por lo que es necesario siempre realizar controles, ya sea por tomografía, pero predominantemente por resonancia magnética de manera subsecuente. Si no hay mejoría clínica tras 10 o 14 días desde el inicio del tratamiento, hay que considerar otras opciones diagnósticas. Los hallazgos en imagen, generalmente estas lesiones se localizan en la unión córtico-medular, en los ganglios de la base, en el cerebelo, en el tálamo, y que en ocasiones, muy raras veces, puede afectar generalmente al cuerpo calloso. Generalmente, por tomografía, vemos múltiples áreas hipodensas de distribución aleatoria, pero generalmente la mayoría de las veces siempre los vemos hacia los núcleos de la base y en la unión sustancia gris, sustancia blanca. Generalmente en resonancia magnética su comportamiento siempre son hipointensas en T1, hiperintensas en T2, ¿verdad? Y en T2 pueden también verse hiper o isointensas con un importante edema. Generalmente estas lesiones tienen un edema sumamente franco, circundante. El comportamiento en cuanto a la difusión generalmente son variables, pueden tener diferente comportamiento en intensidad, en la difusión, y su reforzamiento puede ser nodular o en anillo generalmente. También muestran calcificaciones y también generalmente muestran sangrado al inicio del tratamiento, porque estas lesiones en ocasiones pueden sangrar. En el 14% de los casos se presenta como una lesión solitaria, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial cuando se encuentra hacia los núcleos de la base con el toxoplasmosis. Aquí mostramos un paciente por tomografía donde identificamos un edema marcadamente, nos puede confundir con una encefalopatía multifocal progresiva. Al administrar el medio de contraste nos damos cuenta que al menos tiene 4 lesiones hacia el hemisferio derecho, hacia la convexidad, que generalmente tienen esa área de reforzamiento que generalmente cuando vemos estas imágenes, generalmente se dice que es el toxoplasmosis por la imagen indiana, que en inglés le llaman la imagen en Target. Vemos otro paciente con una lesión bilateral, ¿ya? Hacia los núcleos de la base, bifrontales, ya tienen inicio de tratamiento, pero se damos cuenta aquí en la secuencia ecogradiente que generalmente empieza a sangrar estas lesiones, nos hace sospechar que se trata de toxoplasmosis. Vemos el francoedema que generalmente se acompaña en esta patología, y realmente en la secuencia T1 vemos esa área de hemorragia de esa mayor intensidad y una isointensidad interna generalmente de las lesiones. Es muy característico esta lesión de una toxoplasmosis, y vemos el tratamiento posterior con la pirimetamina en este paciente que va evolucionando la lesión y que también ha reducido importantemente el edema. Generalmente esta es la imagen característica cuando vemos toxoplasmosis. Generalmente es una lesión nodular, se ve hiperintensa hacia la periferia y subintensa hacia el centro, y generalmente el edema tan importante, tan severo que suele haber o donde se localiza este tipo de lesiones, generalmente es francamente edema sumamente importante, no así el linfoma. Generalmente el linfoma no tiene este edema tan significativo como es en la toxoplasmosis. Y vemos que esta lesión pues está reforzando de manera anular o en anillo. Otras lesiones, ¿verdad?, de similares características como la anterior, el edema importante, el halo hiperintenso, que generalmente se puede ver en el T1, no en este caso,
¿verdad? Lo vemos la imagen de Diana o de Taller, y generalmente vemos una segunda lesión mientras una está reforzando de manera anular o periféricamente, esta está reforzando de manera nodular, pero también con ese edema muy marcado característico de las lesiones de toxoplasmosis. Sabemos que generalmente siempre las encontramos hacia los núcleos de la base o en la unión sustancia gris, sustancia blanca. Este es otro paciente con toxoplasmosis, en donde también vemos ese reforzamiento nodular pequeño. Sabemos que tiene edema, ya está en tratamiento, va reduciendo el edema de algunas lesiones, ya nada más lo único que le queda es el reforzamiento nodular, precisamente, y sabemos que el toxoplasmosis también puede afectar al cerebelo, ¿no? Ya es otro paciente que también realmente ya empieza a disminuir. Ya vemos que aquí hay, en esta secuencia ecogradiente, tiene un pequeño sangrado de una lesión que ya preexistía y que ahora ya va evolucionando satisfactoriamente bien, y que ya no hay edema significativo, pero que aún persiste el proceso infeccioso, ahí va evolucionando satisfactoriamente bien por la evidente disminución del edema, y que aún esas lesiones están reforzando de manera anular. Aquí tenemos ya una toxoplasmosis crónica en donde tuvo un proceso infeccioso. Lo único que estamos viendo pues, son las calcificaciones de esa toxoplasmosis, pero sin embargo el paciente ya también presenta deterioro neurológico, y sospechamos también de una encefalitis por VIH, precisamente por la hiperintensidad que estamos viendo tanto en el FLAIR como en la secuencia T2, marcadamente de manera periventricular. Otra infección que generalmente vemos en los pacientes es la criptococosis. Sabemos que es una infección que está producida por el Cryptococcus neoformans. Es la causa más frecuente de infección por hongo. Es la tercera en infección. Sabemos que la primera es propiamente por el virus, la segunda es por la toxoplasmosis, y generalmente esta es la tercera en frecuencia generalmente. Se asocia con nivel de CD4 por debajo de 100 células. Generalmente la sintomatología más común es la cefalea. El diagnóstico generalmente lo hacemos por punción lumbar y que sale positivo a la tinta china. Generalmente estos criptococos siempre les gusta situarse en los espacios de Virchow-Robin, produciendo una dilatación, ¿ya? O también puede encontrarse hacia los espacios perivasculares, hacia los núcleos de la base, y se conoce como pseudoquistes gelatinosos. Generalmente no modifican con el medio de contraste y es raro que refuercen de manera periférica. Generalmente estos nódulos parenquimatosos miliares también pueden ser hipercaptantes en ocasiones, pero es muy raro que tengan ese reforzamiento, ¿no? También puede cursar con hidrocefalia. Aquí tenemos un paciente que sabemos que está inmunocomprometido, tiene deterioro neurológico, anteriormente presentaba cefalea, y vean cómo la secuencia FLAIR es la que nos ayuda precisamente a ver esos pseudoquistes gelatinosos, porque generalmente cualquier espacio perivascular en la secuencia T2 debería de verse con esa hipointensidad de señal, y precisamente vemos varias lesiones quísticas hacia los núcleos de la base, tanto en el T1 como en la secuencia T2, pero nos están restringiendo, y esto es característico de esos pseudoquistes gelatinosos producidos por el criptococo, y pareciera que están modificando, pero realmente generalmente no modifican con el medio de contraste. Otra lesión de similares características, siempre la secuencia FLAIR es la que nos va a ayudar siempre. ¿Por qué? Porque podemos confundir que hay espacios perivasculares prominentes, pero generalmente la secuencia FLAIR es la que nos permite ver que realmente no tiene ese vacío de señal que generalmente solemos ver en el líquido cefalorraquídeo normales en los espacios perivasculares, y realmente no modifican con el medio de contraste estos criptococos, o en ocasiones pueden reforzar muy ligeramente o marcadamente en anillo, pero no es común que ellos refuercen generalmente. También podemos tener en esos mismos pacientes una meningitis secundaria a criptococo, en donde también la secuencia FLAIR es muy importante cuando le ponemos medio de contraste, porque nos va a permitir ver ese realce anormal de la meninge. Sabemos que la secuencia FLAIR en patología inflamatoria, infecciosa e infiltrativa, cuando hay reforzamiento a la meninge, no lo va a hacer mucho más evidente esta secuencia. No quiere decir que no tenga utilidad. La secuencia T1 convencional también nos permite ver ese reforzamiento anormal, pero que nos lo va a asegurar fehacientemente o de manera compartida sería el FLAIR y el T1 convencional.
Otra patología es la neurosífilis, ¿ya? En estos pacientes es una enfermedad por transmisión sexual, sabemos que está producida por el treponema pálido, ¿ya? El número de pacientes ha incrementado de la neurosífilis en los pacientes inmunocomprometidos. Generalmente se observa invasión al sistema nervioso central en un 5 a un 10% de los pacientes no tratados y puede producir cualquier fase o se puede estar presente en cualquier fase de la enfermedad. Generalmente los hallazgos radiológicos son variables y en ocasiones no son tan específicos porque pueden manifestarse como una atrofia leve a moderada. Puede haber lesiones de la sustancia blanca como simulando leucoencefalopatía multifocal progresiva. Puede haber infartos córticos subcorticales, puede haber gomas que generalmente son lesiones extraxiales, ¿verdad? Y real septomeningio. También puede haber arteritis, que generalmente espiroqueta puede afectar a las estructuras vasculares. También se han descrito casos de hiperintensidad en la región mesiotemporal, simulando precisamente una encefalitis herpética y que generalmente lo vamos a ver mucho mejor en las secuencias T2 y en las secuencias FLAIR. Realmente vemos a una meningoencefalitis en un paciente inmunocomprometido, donde vemos que hay una hiperintensidad marcadamente anormal en la secuencia T2, en la secuencia FLAIR, que incluso está afectando al cíngulo de la región frontal, también está afectando al cíngulo de la región parietal y que no está modificando, nos puede simular una encefalitis herpética, pero sabemos que las herpéticas son necrotizantes. Podemos ver en ocasiones en esas herpéticas pequeños sangrados lineales hacia la corteza, no en este caso. Y generalmente sabemos que es una encefalitis en estos pacientes porque dentro de sus laboratorios también se despide el VDRL y este paciente salió positivo, además de ser VIH, pues salió positivo en la prueba de VDRL para sífilis. Estas son las gomas sifilíticas que generalmente siempre están adyacentes a la corteza, son lesiones extraxiales, su comportamiento puede ser heterogéneo, aunque dicen que estas gomas generalmente son de intensidad intermedia entre 1 y T2, puede simular un meningioma, ¿por qué? Porque realmente realzan intensamente y también puede simular una cola dural porque también está infiltrando precisamente esta goma sifilítica a la meninge generalmente. Otra afectación es la tuberculosis, sabemos que la afectación del sistema nervioso es una enfermedad definitoria en los pacientes inmunocomprometidos, puede ser el resultado de una reactivación de la infección previa a una primoinfección. Se dice que ocurre aproximadamente entre el 5 y 9% de los pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Puede desarrollar la tuberculosis y generalmente los hallazgos que generalmente encontramos en la tuberculosis es una meningitis, que generalmente sabemos que la tuberculosis afecta al cerebro de dos maneras, ya sea meningia o por nódulos, ¿verdad? Y generalmente esta meningitis tiene una afectación predominantemente hacia las cisternas de la base, principalmente alrededor del polígono de Willis. Puede ser nodular o puede ser lineal, ¿verdad? Y en ocasiones la complicación de esta tuberculosis nos puede llevar a una hidrocefalia obstructiva. Puede haber abscesos cerebrales, pero esto es muy raro. Generalmente los abscesos son rarísimos. Generalmente se dice que son lesiones mayores de 3 centímetros de tamaño, son multiloculados con liquefacción central y que generalmente en las secuencias de difusión nos vamos a identificar por la restricción a la difusión. Produce mucho edema y efecto de tumor. Tenemos las lesiones nodulares parenquimatosas, ¿verdad? Son menos comunes, se dice que se presentan el 24%, realmente a las que más nos enfrentamos son a la meningia. Generalmente los tuberculomas son raros, la mayoría de ellos se ven supratentoriales, no quiere decir que no vaya a haber infratentoriales o extraxiales, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden tener tamaño variable, pero dice que típicamente miden menos de 1 centímetro. Generalmente su comportamiento generalmente son hipointensas las imágenes potenciadas en T2 en fases tempranas. Cuando llegan a madurar muestran un centro hiperintenso por necrosis y generalmente tiene una cápsula isointensa. Su realce generalmente puede ser periférico o nodular. Dicen que los granulomas no caseificantes generalmente tienen ese realce anular, mientras que los caseificantes tienen realce periférico o anular. Y sabemos que también la tuberculosis, una de sus complicaciones es la producción de infartos, principalmente en territorio de la arteria cerebral media. Aquí vemos un paciente que tiene
problema inmunocomprometido, tiene VIH, vemos un proceso realmente, las cisternas están totalmente de mayor densidad que al administrar el contraste pues están reforzando de manera normal con un engrosamiento muy marcado y eso nos habla de una tuberculosis meningia. Aquí vemos otro paciente con una complicación de una hidrocefalia obstructiva que precisamente es secundaria a la tuberculosis meningia. Vemos este reforzamiento que es anormal hacia el puente, hacia la periferia del puente, se extiende hacia las cisternas de la base y precisamente en la resonancia magnética de este paciente en la fase contrastada, pues vemos ese marcado reforzamiento evidente por este método de imagen y vemos que también tiene afectación lineal, pero también tiene una afectación a la meninge de manera nodular. Así se puede presentar también con un patrón nodular. Otro paciente con antecedentes de inmunocomprometido, ¿verdad? No vemos nada en la secuencia T1 convencional. En la secuencia T2 vemos que las cisternas tienen una isointensidad totalmente anormal cuando sabemos que el líquido generalmente lo vemos francamente hiperintenso. La secuencia FLAIR nos permite evaluar correctamente esa hiperintensidad totalmente y a la administración del medio de contraste podemos ver francamente ese reforzamiento lineal anormal, pero también tiene un reforzamiento meningio de tipo nodular. Por último, otro paciente igual, afectación hacia las cisternas de la base con ese reforzamiento, pero también tenemos un reforzamiento paquimeningio que también solemos encontrar en la tuberculosis meningia. Este es otro paciente que tiene una afectación precisamente hacia la meninge, pero tiene un patrón nodular marcadamente. Realmente en cuanto a los tuberculomas, realmente sabemos que existen tres tipos, ¿no? Está el no gaseoso, el gaseoso sólido, el gaseoso líquido. ¿Cuál es el comportamiento generalmente en el T1 del no gaseoso? Generalmente se ve hipointenso, mientras que en el T2 se ve hiperintenso y siempre su reforzamiento va a ser de tipo nodular con el medio de contraste. El gaseoso sólido generalmente en el T1 se ve isohipointenso, en el T2 también puede ser isohipointenso, pero siempre su realce va a ser en anillo. Y cuando este tuberculoma necrosa o hace líquido central, generalmente se ve hipointenso en T1, hiperintenso hacia el centro, pero siempre va a tener un borde hipointenso en la secuencia T2 y también va a tener un realce en anillo este tipo de tuberculomas. Y aquí precisamente es un paciente inmunocomprometido, ¿verdad? Con un tuberculoma no calcificante, con su comportamiento en la secuencia T2, sabemos que en el T1 se ve isohipointenso, y aquí también puede ser isohipointenso en T2 y con edema. En la difusión no restringe, pero sí tiene un realce marcadamente homogéneo, característico de los tuberculomas no calcificantes. Tenemos el calcificante con centro sólido, generalmente isohipointenso en el T1, son lesiones hipointensas en el T2 con borde marcadamente hiperintenso, ¿verdad? No restringen a la difusión, pero sí su realce es en anillo tras la administración del medio de contraste. Y aquí tenemos el del centro líquido, ¿verdad? Sabemos que este es la necrosis o la degeneración quística. Este es su halo de hipointensidad de este tuberculoma calcificante con centro líquido, tampoco restringe o si acaso restringe el área de licuefacción y también tienen un reforzamiento en anillo generalmente estas lesiones. Aquí tenemos un tuberculoma no calcificante porque se ve una lesión de densidad intermedia en la tomografía. Igual la vemos la intensidad intermedia en el T2, en el FLAIR, y realmente está teniendo un reforzamiento marcadamente nodular. Otro tuberculoma no calcificante en un paciente inmunocomprometido, en donde vemos el importante edema, nos puede confundir con una toxoplasmosis por este edema que generalmente es característico de esas lesiones, y vemos este reforzamiento nodular de manera amorfa, que generalmente es característico de los tuberculomas, pero también pudiera hacernos sospechar de una toxoplasmosis. Sabemos que también existe una neoplasia en estos pacientes, que es el linfoma primario. La incidencia aproximada en los pacientes con VIH se dice que este padecimiento ocurre entre el 2 y el 6% y que está asociado a niveles CD4 por debajo de 100 células. ¿Cuál es el hallazgo en imagen? Pues generalmente su localización de linfoma en esta patología, generalmente lo vemos en los ganglios basales, puede estar también en los hemisferios cerebelosos, puede involucrar también al tálamo, al tronco cerebral, cuerpo calloso predominantemente y la región subependimarial.
Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. El efecto de masa con escaso edema, generalmente estas lesiones neoplásicas tienen poco edema, de ahí que podemos hacer diagnóstico diferencial contra la toxoplasmosis porque tiene marcada edema la toxoplasmosis y están en relación independientemente de su tamaño. En tomografía, clásicamente el linfoma primario suele ser hiperdensos en la fase simple, y en resonancia magnética, generalmente en el T1 podemos ver los hipo o isointensos en relación con la corteza. Es variable en las secuencias T2 o FLAIR y también pueden ser variables en la difusión, pero la mayoría de ellos, la mayoría de los linfomas generalmente restringen a la difusión generalmente. El realce puede ser anular, puede ser sólido, aunque es más frecuente el realce anular en los pacientes inmunocomprometidos. Por eso de ahí que hay que hacer diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis. El realce lineal en los márgenes de la lesión puede ayudarnos. El seguimiento de los espacios de Virchow-Robin perivasculares es altamente específico del linfoma y puede o no existir realce, puede haber diseminación a través del cuerpo calloso generalmente del linfoma y puede asociarse con hemorragia, muy pocas ocasiones, generalmente la hemorragia la vemos más en las lesiones con toxoplasmosis y en ocasiones también puede haber necrosis de estas lesiones. Realmente en tomografía, en estas imágenes de tomografía, en la fase simple, vemos una lesión hacia los núcleos de la base que tiene una mayor densidad precisamente, también vemos una mayor densidad hacia el esplenio, está ensanchado hacia el lado izquierdo, la lesión principalmente hacia la cabeza del núcleo caudado, no vemos un edema significativo, sin embargo sí hay edema en esta lesión, con el medio de contraste se hace muy evidente, ¿verdad? Y también vemos ese reforzamiento totalmente marcado anormal hacia el esplenio, pues eso se trata de un paciente inmunocomprometido con estas características, pues podemos decir que es un linfoma. Vemos otro paciente, ¿verdad? Que también vemos una marcada hiperintensidad normal hacia los núcleos de la base del lado derecho, tiene edema, pero no es un edema tan significativo como característico de la toxoplasmosis, ¿verdad? Vemos esta hiperintensidad mucho mejor y bien demarcada en la secuencia T2 y en la secuencia FLAIR. También la difusión nos ayuda a ver que esta lesión se ve francamente hiperintensa, que es característico de los linfomas. Dice que la mayoría de los linfomas generalmente en la difusión siempre tienen esa brillantez, esa restricción a la difusión, y vean cómo esta lesión precisamente está modificando con el medio de contraste. Entonces esto se trata precisamente de un linfoma y generalmente también nos ayuda mucho la difusión para poder apoyar ese diagnóstico. Vemos también otra secuencia de difusión, ¿verdad? Donde está restringiéndose, se ve marcadamente hiperintensa la lesión que estamos viendo en la secuencia FLAIR hiperintensa, ¿verdad? También vemos parte de ese esplenio afectado, se está restringiendo la difusión y que está modificando precisamente con el medio de contraste y hacia el esplenio, pues podemos decir que se trata de un linfoma con el antecedente de un paciente inmunocomprometido y con una marcada atrofia no acorde a la edad del paciente. Aquí vemos también una lesión frontabasal, ¿verdad? Que en esta tomografía se ve marcadamente hiperintensa, ya está reforzada esta tomografía, ¿verdad? En donde vemos también ese reforzamiento en el T1 convencional, donde está este nódulo, no vemos un edema significativo, ¿verdad? Vemos la hiperintensidad en la secuencia FLAIR, también histológicamente resultó ser linfoma porque había mucha incertidumbre con esta lesión. ¿Podemos hacer diferencia entre la toxoplasmosis y el linfoma? Sí, generalmente dice que la toxoplasmosis la mayoría de las ocasiones son lesiones múltiples, no quiere decir que no sean únicas, y cuando son únicas, pues hay que hacer diagnóstico con el linfoma, y más cuando se presentan en anillo. Su localización, generalmente la toxoplasmosis, sabemos que le gustan los ganglios de la base, la unión sustancia gris, sustancia blanca, no quiere decir que no afecte también al tálamo, al cerebelo, también llega a afectar. Mientras que el linfoma le gusta más la región periventricular y puede tener extensión subependimaria. La mayoría de la toxoplasmosis son menores de 4 centímetros las lesiones nodulares, mientras que el linfoma puede llegar a tener en ocasiones mayores de 4 centímetros. Generalmente hay hemorragia en la toxoplasmosis y más cuando generalmente empiezan con el tratamiento.
El linfoma puede sangrar, pero realmente se considera que la mayoría de las veces no sangra. Quien sangra la mayoría de las veces y que cuando empieza a sangrar con el tratamiento, pues generalmente la toxoplasmosis. El edema en la toxoplasmosis es evidente, muy marcado, y generalmente el linfoma generalmente es una de las diferencias que nos puede ayudar porque no tiene edema tan significativo. El realce, generalmente la toxoplasmosis es en anillo, se dice que es delgado, y generalmente el reforzamiento en anillo es de mayor espesor, irregular, heterogéneo, puede ser también homogéneo. Vean el efecto de tumor por el edema tan importante, puede ser más importante que precisamente el del linfoma. Generalmente no tiene un efecto de tumor significativo. Generalmente no afectan al cuerpo calloso. El linfoma sí puede hacerlo, pero dice que es en raras ocasiones. Que generalmente involucra al cuerpo calloso es precisamente el linfoma. Y el gamagrama, los estudios de gamagrama nos puede ayudar el talio 201 SPECT, porque generalmente la toxoplasmosis es negativa, mientras que el linfoma generalmente es positivo, y la difusión, sabemos que los linfomas generalmente restringen a la difusión, y que en la toxoplasmosis generalmente es variable. Por último, el síndrome de reconstrucción inmune, sabemos que es un padecimiento o consiste en una reacción inflamatoria normal secundaria al inicio del tratamiento antirretroviral, que se le conoce como la targa. Los pacientes que desarrollan CIVI muestran un deterioro clínico paradójico, a pesar del incremento normal de los valores CD4 y la disminución de la carga viral, pues siguen con marcado deterioro clínico, ¿verdad? Y en ocasiones esas lesiones se hacen mucho más marcadas, más severas. Generalmente se dice que se desarrolla entre la segunda o 12ª semanas después del inicio del tratamiento, y los hallazgos en neuroimagen son inespecíficos y mucho depende de la patología preexistente. Vamos a mostrar 2 casos en donde el CIVI se presenta en la leukoencefalopatía multifocal progresiva en estos pacientes, donde hay un aumento de tamaño de las lesiones ya preexistentes con aparición de efecto de masa asociada, y también pueden tener un refuerzo atípico focal tras la administración del contraste, que generalmente ocurre en el 60% de los pacientes. Este paciente presenta leukoencefalopatía multifocal progresiva, se detecta, vemos que efectivamente está afectando las fibras en esta secuencia FLER se ve marcadamente hiperintenso en la secuencia T2, pero posteriormente en su control, en lugar de mejorar laboratorialmente y que disminución de la carga viral, pues esta lesión, el paciente sigue con el mismo deterioro, pero precisamente ahora son de mayor tamaño la misma lesión. Entonces se considera que tiene un síndrome de constitución inmune. Tenemos otro paciente que se ve perfectamente la leukoencefalopatía multifocal progresiva, es bilateral, es asimétrica, predomina más del lado derecho, tiene un reforzamiento anormal, y precisamente vemos que en lugar de mejorar con la targa, es peor. Las lesiones, clínicamente sigue mal el paciente, pues realmente lo que consideramos es un síndrome de reconstitución inmune en estos pacientes inmunocomprometidos. Podemos decir, como conclusión, la imagen seccional, tanto la resonancia como la tomografía, son herramientas muy útiles en la detección de patología neurológica en pacientes inmunocomprometidos, y que generalmente estos métodos de imagen son muy útiles para su seguimiento en la terapeutia o en el tratamiento. A pesar de que el diagnóstico diferencial puede resultar muy complejo en pacientes con VIH en algunas ocasiones, las características radiológicas pueden ser de gran ayuda para establecer un diagnóstico posible y no llegar en ocasiones a la biopsia. Aquí mostramos la bibliografía con la cual nos basamos para dar esta presentación, y les doy las gracias por su atención. Gracias.